Hoy voy a hablar de un tema de actualidad que es el que tiene que ver con las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia. En el 2010 publicó un libro que se llama El papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, de la Latina Monroe a la sesión de 7 bases militares. Hoy es muy pertinente. En este libro yo hago una historia de las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos, relaciones que comienzan con la Latina Monroe de 1823, en la cual Estados Unidos decide que Latinoamérica y el Caribe es su patio trasero y que no puede permitir ninguna influencia extranjera. En 1824 se firmó entre Estados Unidos y Colombia el llamado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. En 1926 hubo el rechazo al Congreso Anfitriónico organizado por Simón Bolívar por parte de los Estados Unidos, que fue saboteado. Luego, en 1948, se firmó el Tratado Moyarío-Bilac, denominado Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, por el cual las tropas estadounidenses desembarcaron 6 veces en Panamá en el siglo XIX. Este tratado garantizaba a Estados Unidos la libertad de transitar por el istmo. Facilitó la intervención de Estados Unidos en Panamá. Hubo varias intervenciones, la llamada Guerra de los Melones en 1856, luego la intervención de 1875, la de 1885, la de 1902 y finalmente la intervención de 1903, por el cual Estados Unidos saboteó a Colombia para quedarse con Panamá y el canal, que fue una traición de los dirigentes colombianos de esa época, que no supieron defender el interés nacional. En 1932, un militar naval de Estados Unidos asiste al país como asesor. Luego en 1838 llega una misión naval, ya estamos en la época que va a comenzar la Segunda Guerra Mundial, y pues viene para mirar la situación de las costas pacíficas donde podía la Armada estadounidense llegar. Y vienen los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial. El más importante, esa es clave, el acuerdo militar de 1952. Fue Colombia el primer país latinoamericano en firmar un programa de asistencia militar. Fue firmado por Laureano Gómez. Este tratado aseguraba el suministro de asistencia militar, pero no era un acuerdo de seguridad interna, era un tratado que se firmó en el marco de participación de Colombia en la guerra de Corea. Luego tenemos 1959, donde el gobierno de Lleras Camargo pide asistencia de seguridad interna al gobierno de Eisenhower para suprimir las actividades guerrilleras. Entonces, el 26 de octubre de 1959, llega a Colombia un equipo de especialistas en guerra irregular orientado por la CIA. Pero es interesante porque el mismo equipo reconocía que la solución del problema solamente puede lograrse a través de cambios estructurales en el sistema político, social y económico del país. Muy interesante, ¿no? Luego viene la famosa misión militar de 1972 y el Plan Blas. Esto es clave porque ahí comienza en realidad a formarse el paramilitarismo en Colombia. Ahí juega Estados Unidos un papel importante en la reorganización de la inteligencia. Viene la operación Marquetalia en 1934. Se crean unidades de operación de guerra no convencional. O sea, comienza a formarse el paramilitarismo en Colombia. Todo promovido por los Estados Unidos. En 1900 se creó el equipo móvil de entrenamiento en guerra psicológica, o sea, guerra de desinformación. El planazo es muy importante porque ahí fue donde entraron toda la etapa de contraguerrilla en Colombia, con todas las masacres que produjo fuera de los que produjeron los guerrilleros, pero también hubo las masacres asesoradas e impulsadas por los Estados Unidos. Luego viene la guerra contra insurgentes en los 70. O sea, viene la doctrina de Estados Unidos anticomunista, ¿no? En Colombia se formaron escuadras paramilitares. O sea, los especialistas estadounidenses decían, mire, el gobierno puede, no, las fuerzas militares
no puede hacer ciertas cosas, hay que dejarse a otras que le hagan las cosas que no pueden hacer el gobierno, los militares, o sea, paramilitares, se crean paramilitares, ¿no? Y asesoró a Estados Unidos en todo tipo de guerra sucia. Y llegamos a la guerra contra las drogas en 1990, en que Reagan declaró el narcotráfico como amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Lo que está haciendo el señor Trump, el fanfarrón, el belicista de Trump, ¿no? Se considera el narcotráfico como amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Y para ellos quiere decir que ellos pueden intervenir como quieran porque para ellos no hay leyes internacionales. O sea, se fortaleció el concepto militar de lucha contra el narcotráfico. Luego viene el Plan Colombia, propuesto por Pastrana en 1998, que supuestamente era una guerra contra las drogas, pero que se volvió también una guerra contra las guerrillas. Y a partir de 1999 la prestación de Estados Unidos y Colombia es total: personal, asesoría, suministro de equipo militar y ayuda financiera. La embajada de Colombia era la más grande del mundo en personal, superada solamente después por la de Irak. Era impresionante, ¿no? Con el Plan Colombia, ¿no? Supuestamente la lucha contra el narcotráfico, pero se cambió a una lucha contra insurgente. Luego, mira, es interesante, el libro muestra todo el grupo militar de los Estados Unidos, le baja ahí todo un diagrama, todo había gente de todo. Y están infiltrados, toda la fuerza militar de policía del país, están infiltrados todos los estadounidenses ahí, ¿no? Con asistencia militar y económica. Pero viene, otra cosa importante que quiero saltar, es el famoso acuerdo de las bases militares, que tanto se habla hoy. O sea, en realidad sí había un acuerdo para crear 7 bases militares en Colombia, con presencia estadounidense. Las bases eran en Apiay, Marambó, Cartagena, Palanquero, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. La más importante era la de Palanquero, porque esas bases implicaba que podía llegar fuerzas militares estadounidenses, aviones, por la de Palanquero era más importante, porque podían llegar aviones de carga grandes que podían transportar tanques y fuerzas militares. Fue el objetivo. El objetivo era que a través de Palanquero las fuerzas de Estados Unidos pueden ir a cualquier país de Sudamérica, o sea, para defender los intereses de Estados Unidos. Y el gobierno colombiano en la época se estaba prestando a semejante influencia. Pero más grave todavía, eso servía para invadir a Venezuela, atacar a Venezuela, y aún más la parte occidental de África, donde había una serie de países que Estados Unidos consideraba que podían ser peligrosos para su seguridad nacional. Entonces era muy grave, porque era prácticamente tener el ejército colombiano en 7 bases. No necesariamente con presencias militares ahí, sino simplemente con toda la infraestructura para colocar, cuando fuera necesario, traer fuerzas militares. Y bases y pistas de aterrizaje. La de Palanquero era la más importante, ¿no? Afortunadamente, hubo una pelea muy fuerte. Yo participé en eso, porque con mi libro yo hice mucho escándalo de lo de las bases militares, ¿no? Hubo debate y no se pudo llevar a cabo porque necesitaron la aprobación del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal. No lograron hacer ese acuerdo de las 7 bases militares. Y la base Palanquero, que es la más importante, porque era una impresionante, íbamos a hacer nosotros el sustento para poder tener bases para poder invadir a Venezuela o cualquier país de Sudamérica o de Centroamérica y de África. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, afortunadamente se logró eliminar que no se pudiera cometer esas bases. Hoy se habla mucho que hay 7 bases militares en Colombia. No, eso no es tan cierto. O sea, sí, hay asistencia militar de Estados Unidos, hay asistencia técnica y militar, claramente. Un país soberano, yo sacaría toda la asistencia militar de los estadounidenses de Colombia, porque es un efecto desestabilizador y de corrupción y de promoción de asesinatos y de crímenes. Eso debía prohibirse. No debería existir en Colombia ninguna fuerza extranjera acá. Nada asesores militares de ningún país del mundo. Nosotros solamente como país soberano, ¿no? Eso ni siquiera lo está haciendo el gobierno de Petro. Porque además nosotros tenemos con Santos tenemos un acuerdo. En Colombia es como una especie de aliado de la OTAN. Somos
¿cómo se llama?, un participante, no de calidad total como los países europeos, pero que somos un aliado de la OTAN. No tiene sentido nosotros aliados de la OTAN. La OTAN es un organismo militar ofensivo, de guerra, promotor de guerra. Colombia no debe estar ahí. Doctor Petro, si usted fue tan berraco como se dice, ¿por qué no rompe eso? ¿Por qué no saca a Colombia de la OTAN, por ejemplo? Sáquela. Si de verdad queremos ser soberanos, sáquelo. Eso sería un acto verdaderamente de independencia, ¿no? Entonces, todo lo explico en detalle en mi libro de 2010. Yo tuve para hacer el libro acceso a diferentes informaciones entre la Embajada de Estados Unidos en Colombia la Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el Ministerio y la Secretaría de Defensa. Ahí están todos los cables, yo tengo toda la historia. Voy a publicar un libro con todos esos cables, con todos esos memorandos que no se conocen, que yo tuve un tiempo muy fuerte investigando y recogiendo toda esta información. Es muy interesante buscar lo que dice, qué es lo que hay que hacer, qué piensan los gobiernos, qué piensan los políticos, cómo es la asesoría militar, qué elementos de equipamiento van a enviar, todo. Es impresionante. Lo que hace informaciones que tengo es increíble, ¿no? Espero sacarla no muy tarde, un libro que traducción de todos esos memorandos que están en inglés, y es muy interesante, ¿no? Entonces, esto es muy pertinente hoy que se habla tanto de que el bandido que está del presidente de Estados Unidos, el asesino que está en Estados Unidos, el corrupto que está en Estados Unidos, el pedófilo que iba a las fiestas de el pedófilo que también es de Estados Unidos, el hombre que quiere hacer guerra a Venezuela, a Colombia, a México, de apoderarse de Groenlandia, de después que a Canadá el 51 estado, de invadir ahora a Nigeria. Es muy importante en la actualidad. Colombianos, tenemos que ser independientes. Colombia tiene que ser un país independiente, no estar asociado con ningún país del mundo, ser independientes, neutrales. Y lo mejor que podría hacer Colombia hoy en el mundo es ser miembro de los BRICS, que es un nuevo bloque fuerte, que no necesariamente antiamericanos, que está luchando por la defensa de estos países que son miembros del BRICS, por su soberanía, por la defensa de sus instituciones, de sus intereses, de impedir interferencia de otros países. Colombia debe ser un miembro del BRICS, que es el grupo más importante que hay hoy en el mundo, que es fuerte, y cada vez que pase el tiempo hace más fuerte. Es el bloque que ya está superando a Europa y que va a superar a Estados Unidos también. Va a ser el bloque más importante que va a haber en el mundo. Señores, espero que se suscriban a mi canal y buenas noches.